Apreciados hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a un estudio de la Palabra de Dios. Particularmente, hemos dedicado algunas semanas ya al estudio sobre la emoción de la depresión. De hecho, en esta noche, en este estudio, vamos a darle inicio al último punto respecto a la depresión. Pasos a la solución, decimos, pasos a solucionar la depresión. Entonces, bienvenidos una vez más. Vamos a dar inicio al estudio. Voy a compartir entonces una pantalla para que puedas seguir paso a paso el estudio. Que Dios te bendiga. Entonces, vamos a iniciar de esta forma. En primer lugar, lo está viendo ahí en la pantalla, pasos hacia la solución. Hablando de nuevo respecto a cómo solucionar, cómo lidiar con la depresión. En primer lugar, Dios tiene un propósito para todo. Recuerda, por eso es Dios. Tiene un propósito para todo y especialmente tiene buenos propósitos para sus hijos. Incluso entonces las nubes de tormenta en tu vida no son un accidente. ¿Por qué decimos esto? Porque la depresión puede abrir tus ojos al diseño especial de Dios para ti, antes, durante y después de esos combates que tienes con el abatimiento. Recuerda, las tormentas restauran ese terreno seco y abrasado, preparándolo para dar a luz flores y nueva vida en la primavera. Vamos entonces a ver el primer punto, el primer inciso dentro de esta última parte. Siempre vamos a concluir cada estudio de las emociones con un versículo clave para memorizar. Y antes de presentártelo aquí en la pantalla, entonces te digo esto. Si mientras viajas, por ejemplo, te encuentras frente a una violenta tormenta, vas a darte cuenta que solo tienes dos opciones. Una es seguir adelante, desafiando la tormenta, o detenerte en un lugar seguro y esperar que pase la tormenta. Las nubes de la tormenta, de la depresión, no sé si sabías, pero son iguales. Es decir, te enfrentas a decisiones de o buscar ayuda, enfrentarlas, esas tormentas solo o sola, ver la perspectiva de Dios o empaparte totalmente de amargura. El punto es este, que no importa cuánto tiempo ha estado nublado el cielo o tu alma ha estado derribada, aún así puedes descansar en las palabras del salmista, quien dijo esto, versículo clave para memorizar. Pero de una cosa estoy seguro, dice el salmista, de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. ¿Qué significa eso para ti y para mí cuando estamos enfrentando las tormentas de la vida? Que Dios no se olvida de nosotros, que tiene un cuidado especial por ti y por mí. Es decir, Dios nos bendice desde ya por toda la eternidad, pero específicamente estando aquí en la tierra, Dios quiere que recordemos que no estamos solos. Sí, recurrimos a Él no como nuestro último recurso, sino como nuestro primer recurso ante todas las cosas que enfrentamos en la vida diariamente, constantemente. En segundo lugar, ahora vamos a ver un pasaje clave para leer y releer. Más adelante, cuando te lo comparta, toma nota del pasaje, porque debes de repasarlo, estudiarlo, cuando
apartes tu tiempo para tu devocional, dedícale atención a este pasaje que vamos a ver pronto. Aunque no podemos entonces elegir lo que heredamos genéticamente, es decir, yo no pude escoger aquello que heredé genéticamente de mis padres. No pude hacer nada en lo absoluto. Aunque no podemos hacer eso, podemos elegir en qué nos centramos, en qué nos enfocamos cognitivamente, es decir, con nuestro cerebro, pensando, entendiendo por qué nos estamos enfocando en algo. En el mundo médico, se sabe esto, que los exámenes cerebrales de aquellos que sufren de depresión, muestran una notable mejoría cuando se refuerzan continuamente las palabras de esperanza, afirmación y propósito. Así que en este sentido, la vida es una serie de opciones. Puedes elegir hoy poner en acción la palabra de Dios. ¿Cuál es el pasaje clave para leer y releer? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 24. Anótalo. Porque es importante que lo leas, que lo releas, que lo apliques a tu vida, que se convierta en la base de operaciones cada día de tu vida. Nota esto. De ese pasaje, sacamos estas palabras. Estén siempre alegres. Es decir, del versículo 16 tomamos estas palabras y lo que nos enseña de manera práctica este versículo, estas palabras, es esto, que debes de elegir, anotar y continuamente centrarte, enfocarte en lo positivo de tu vida. Muchas veces les he dicho a mis hermanos, el cristiano, el creyente, debe ser la persona más alegre, genuinamente alegre. Porque cuando no tienes preocupaciones, es decir, no que no vengan preocupaciones a tu vida, pero cuando las preocupaciones las filtramos en la gracia y en el poder de Dios, entonces podemos estar alegres aún en medio de nuestras preocupaciones. Estén siempre alegres. Enfócate en lo positivo de tu vida. Hay muchas cosas positivas en las vidas de los creyentes, en tu vida y en mi vida. Enfoquémonos en esas. Segundo consejo de la palabra de Dios, versículo 17, dice, oren sin cesar, orar sin cesar. En forma práctica decimos que esto significa elegir hablar con Dios respecto a todo. Nota que es muy diferente cuando entendemos que la oración es algo más que apartar 1 minuto, 2 minutos, 15 minutos para orar a Dios. Orar sin cesar significa que Dios es nuestro amigo íntimo, entre comillas, porque Él es nuestro Dios, pero es nuestro amigo en el contexto de que es alguien que podemos, en quien podemos confiar, en quien podemos estar seguros que podemos acercarnos a Él y consultarle lo que nos está agobiando constantemente. Jamás se cansa de escucharnos. Desea escucharnos. Entonces, recuerda, orar sin cesar significa elegir hablar con Dios todo el tiempo. Al levantarte,
mientras vas a conversar, cuando vas a conversar con tus hijos, cuando te presentas en el trabajo. Señor, bendíceme, Señor, ayúdame a ser de bendición a la persona con quien me encuentre. Señor, ayúdame en esta conversación que voy a tener con mi hijo. Gracias, Señor, por esta conversación que tuve con mi hijo, con mi esposa, con mi compañero de trabajo. Constantemente comunicarte con Dios. Un consejo más. Den gracias a Dios en toda situación, nos dice el versículo 18, en toda situación. Es decir, tú y yo debemos elegir dar gracias a Dios por lo que inclusive estás aprendiendo en este momento. Dar gracias a Dios en toda situación implica que no importa qué esté aconteciendo en un momento dado en mi vida, debo darle gracias a Dios. Jamás estamos solos. Recuerda, esto que estamos haciendo es lo que se hace cuando estudiamos la palabra de Dios dirigidos por el Espíritu Santo. Es decir, la leemos y tratamos de buscar en ella una aplicación directa a nuestras vidas. El estudio de la palabra de Dios no está reservado para el día domingo o para solo el día miércoles por la noche. No, la palabra de Dios es para que Dios tenga el espacio en nuestro corazón para moldearnos a pensar de manera diferente, a ver la vida de manera diferente. No apaguen el espíritu. Versículo 19. Es decir, aquí, debemos de elegir cambiar cuando el Espíritu de Dios nos convence a que estamos requeridos a hacer un cambio. Es decir, de nuevo, elegir cuando el Espíritu de Dios te convence a que debes cambiar algo que estás haciendo, una actitud que estás teniendo. No apagues el espíritu. Consejo más. No desprecien las profecías. Versículo 20. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la aplicación práctica de este consejo del apóstol Pablo? Que debemos elegir tomar la palabra de Dios en serio. Las profecías que están en la palabra de Dios, todo lo que el contenido de la palabra de Dios es para bendición de los hijos de Dios. Toma la palabra de Dios en serio. ¿Cómo la tomamos en serio? La palabra de Dios está para capacitarnos para predicar el evangelio, pero a la vez nos enseña cómo vivir y cómo enfrentar las vicisitudes de la vida. La palabra de Dios es la que nos nutre. Sométanlo todo a prueba. Es la enseñanza del versículo 21. Es decir, aquí se trata de elegir preguntar, ¿es esto correcto a los ojos de Dios? ¿Está bien lo que voy a hacer? ¿Está bien lo que estoy pensando hacer? Sométanlo todo a prueba. Se trata de aprender a ver la vida a través de los ojos de Dios, a través de la palabra de Dios. Sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno. Versículo 21. Es decir, debes de elegir hacer lo correcto, incluso cuando seas tentado a hacer el mal. Debes aferrarte a lo bueno. Y lo bueno nos lo enseña la palabra de Dios. Recuerda este consejo práctico. Continuamos. Del versículo 22 tomamos la siguiente amonestación. Eviten toda clase de mal. Eviten toda clase de mal. Aquí
Se trata de elegir darle la espalda a cualquier tentación. Porque lo malo siempre es precedido por una tentación. Es decir, la forma en que voy a reaccionar, lo que estoy pensando hacer, muchas veces está precedido por una tentación, por algo incorrecto, por algo indebido, que no es del agrado de Dios, por lo regular. Siguiente consejo. Dice el versículo 23, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique, te santifique por completo. Aquí se trata entonces, de forma práctica, elegir ver cómo Dios te ha apartado, es decir, cómo Dios te ha santificado para que seas lo que Él previó que fueras. Recuerda una cosa, si eres hija o hijo de Dios, Dios previó algo bueno para ti. Se trata de que tú estés caminando en ese sendero donde Dios te puso y que no salgas y que no te salgas de él, que no te desvíes de él, porque si permaneces en la voluntad de Dios, en ese camino de Dios, siempre vas a ser bendecido y vas a vivir una vida donde ni la depresión ni ninguna otra emoción va a estar fuera del control de Dios. Las tendrás bajo el control si confías, si permites que Dios obre en tu corazón para que vivas una vida santificada delante de Él. Un consejo más. Versículo 23, que conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable. Es decir, tú y yo debemos elegir comprometer todo nuestro ser a hacer lo que Dios nos creó para que hiciéramos. Hacer las cosas que Dios diseñó que hiciésemos. De eso se trata. Vivir la vida para la honra y gloria de Dios. Continuemos. Un consejo más, versículo 24. El que los llama es fiel y así lo hará. El que te llama es fiel y así lo hará. Entonces aquí se trata de elegir confiar en el poder de Dios para hacer lo que estás llamado a hacer. Recuerda, Dios ya diseñó un plan para tu vida y mi vida. Si hacemos lo que Él diseñó que hiciésemos, estamos no solo en el plan de Dios, pero viviendo de acuerdo al agrado de Dios. Y por consiguiente, estamos viviendo vidas completas. Completas. Recuerda, eres hija o hijo de Dios, todo lo mejor lo tienes en Él. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que sería la última parte de este estudio en esta oportunidad. El inciso C, cómo descubrirse de la depresión enmascarada. Muchas personas se enfrentan a situaciones que cuando no son tratadas correctamente bajo la palabra de Dios o si son realmente situaciones médicas diagnosticadas, si no toman un medicamento, si no cumplen con el régimen médico que le otorgue su doctor, su médico de cabecera, van a sufrir consecuencias espiritualmente y emocionalmente si no lidiamos con la depresión correctamente, especialmente si es si es un problema
espiritual, emocional, aparte de que sea médico, si no tratamos correctamente con la depresión, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Muchas personas entonces eligen esconder la depresión que están viviendo. Y de eso se trata este último inciso, muy importante. Al padecer los acontecimientos dolorosos entonces en nuestra vida, podemos escoger ocultarlos e ignorarlos. Sin embargo, si lo hacemos, al hacerlo, no nos acongojamos por nuestros sufrimientos y pérdidas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vienen acontecimientos dolorosos a nuestra vida, Dios nos ha capacitado para que les demos el espacio a esos acontecimientos dolorosos para que causen el efecto que deben o que van a causar en nuestra vida. Es decir, si viene a nosotros una noticia que nos causa tristeza, si viene a nosotros el anuncio de que alguien falleció, un ser querido, y eso nos causa dolor, debemos de expresar nuestro dolor llorando, buscando consejo en la desesperación, no ocultando eso que nos está impactando de una manera que amerita un desahogo. A eso se refiere esto de cuando no nos acongojamos. Debemos acongojarnos, debemos darnos el espacio para experimentar el efecto natural de aquellas cosas que nos afectan. ¿Okay? Entonces vamos a continuar. Al enmascarar nuestra depresión, al encubrirla, tratamos de proteger nuestros corazones y ocultar quiénes somos realmente. Y tratando de ocultar también lo que no queremos enfrentar. Recuerda, importante, no ocultar quiénes somos realmente, quiénes somos en realidad, y no ocultar lo que no queremos enfrentar. Pero este tipo entonces de farsa bloquea nuestra madurez y nuestra capacidad de tener intimidad con Dios y con los demás. ¿Por qué decimos esto? Porque si escogemos esconder quiénes somos, lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo, lo que nos está acongojando, pero no le estamos dando el espacio para que haya un desahogo, entonces vamos a perdernos de esa intimidad que está a disposición de los hijos de Dios por ser sus hijos. Y a la vez nos vamos a aislar quizás de personas que Dios quiere utilizar en nuestras vidas para ayudarnos a salir del problema. Nunca temas entonces admitir directamente a Dios aquello que te decepciona personalmente y las dolorosas verdades sobre tu vida. Permítele a Dios ayudarte a ver la realidad de tu dolor, pero desde su perspectiva, porque esa es la mejor perspectiva. Él, Dios, revelará cómo obrará a través de tu dolor para darte sabiduría acerca de la vida y las verdades y las verdaderas profundidades del entendimiento. Importantísimo. Como David le dijo a Dios, Salmo 51:6, yo sé que tú me amas, que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Importante versículo, como lo son todos los versículos de la palabra de Dios. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Esto es resultado, este salmo es resultado de tener una comunicación constante con Dios y Él te enseña a través de su palabra. Ahora, entonces quiero compartirte algo que le vamos a llamar entonces mi línea de tiempo. Y lo que vamos a hacer es esto.
Vas a ver en la pantalla, vas a escuchar leerlo, de cómo se trabaja esto respecto a estudiarte a ti mismo, estudiar si estás pasando, si estás enfrentando la depresión y cómo estás tratando con ella. Recuerda, ¿cuál es el tema de esta noche? Pasos a la solución. Entonces, este es un ejercicio que te sirve como muestra para cómo trabajar en el caso tuyo, hablando personalmente de tu situación. Entonces, decimos, traza una línea larga de tiempo que represente tu vida, una línea vertical. A un lado de esa línea vertical vas a tener tres secciones, yendo de arriba hacia abajo: infancia, juventud y adulto, la edad adulta. Luego, al lado opuesto de esa línea vertical, vas a señalar los cambios principales o listar los cambios principales en tu vida. Puedes trazar líneas horizontales o, decimos nosotros, guiones o puntos horizontales que se extiendan desde la línea de tiempo, donde está, por ejemplo, lo que sucedió en tu infancia. Vas a hacer líneas horizontales, líneas quebradas, y al final de esas líneas, trabajando en tu segunda columna, vas a escribir en cada línea todos los eventos significativos de tu vida, tanto positivos como negativos, incluyendo todas las heridas y tristezas principales. Luego lo vas a ver aquí en la pantalla para que comprendas mejor cómo vas a hacer este ejercicio. Entonces, por ejemplo, notas cómo aquí en la pantalla tenemos dos encabezados, uno a la izquierda, uno a tu derecha: etapas de la vida. Representa una columna que vamos a trabajarla hacia abajo, y luego eventos, entonces en plural serían los que aparecen debajo de la columna que aparece ahí titulada evento. Y dando inicio entonces con el primer nivel, por así decirlo, la infancia, en mano izquierda. En la infancia algunas cosas que puedes listar. Esta es una lista de ejemplos: nacimiento de tus hermanos, los cambios de escuela, cuando te cambiaron de una escuela, quizás de un barrio a otro, o quizás de un nivel a otro. Fue algo que viviste en tu infancia. Posiblemente sea alguna cosa negativa que pasó en tu infancia, el abuso, entre paréntesis, verbal, emocional, físico o incluso sexual. Otro evento, posiblemente tu mejor amigo se alejó. El amigo de la infancia, los padres decidieron mudarse a otra ciudad, a otro país, y perdiste a tu mejor amigo o amiga. Son eventos que pasaron durante tu infancia. Si miramos la siguiente, entonces, el siguiente grupo, vamos trabajando, imagínate que vamos trabajando hacia abajo. El siguiente es juventud. Los eventos que te sirven ahí de muestra son, por ejemplo, la muerte de un pariente cercano, se murió un primo, se murió una tía, etc. El rechazo de una relación romántica, ahora ya eres joven y alguien te rechazó, y eso quedó como un evento importante que todavía lo recuerdas. Por eso lo estás anotando. Otro evento como muestra: mudanza, traslado de la familia, cuando se movieron de un departamento a otro departamento. En nuestros países centroamericanos le llamamos departamento a lo que en México le llaman los estados. Si te cambias de un estado, si te mudas de un estado a otro, cuando eras joven posiblemente eso te impactó, tienes que comenzar de nuevo, tu familia tuvo que comenzar de nuevo durante un periodo de tiempo, echas de menos el lugar de donde se mudaron, etcétera, etcétera, y por eso fue un evento importante en tu vida.
Y por último, entonces, la edad adulta. En la edad adulta, ves como a la izquierda, en la muestra que estás viendo, dice un noviazgo roto, quizás en el caso de una señorita, un embarazo no deseado, el matrimonio fue un evento importante en tu vida, un aborto no provocado, quizás falta de hijos o la infertilidad, ofensas de parte de los seres queridos, nido vacío, hijos dejando el hogar. Cuando decimos nido vacío es un síndrome de cuando los padres ven que los hijos ya salieron de casa y hay tristeza, hay nostalgia, etcétera, etcétera. Evento importante en la vida adulta. La separación, el divorcio, Dios no lo quiera, pérdida de empleo o quizás un nuevo empleo. Todo eso son eventos importantes en la vida de adultos. Enfermedades, lesiones, dificultades financieras, la jubilación, la muerte del cónyuge. Ya tienes la idea. Esto te sirve de muestra para que trabajes en tu propia situación. No es para que lo compartas conmigo o lo compartas con nadie más, es decirle a ti. O si quieres compartirlo a manera de consejería con una persona como este servidor, ya eso es otro tema. Pero es algo que te va a servir a ti. Entonces, una vez que has hecho tu lista, que has hecho estas dos, que has elaborado estas dos columnas de información respecto a tu vida, respecto a tus experiencias, lo que tienes que hacer enseguida es entonces determinar si hay experiencias tristes o pérdidas y ofensas significativas que no hayas enfrentado, como por ejemplo, fracasos, metas frustradas, acusaciones falsas, crítica injusta contra ti, rechazo, sueños no realizados. Determina, de nuevo, si hay experiencias tristes o pérdidas y ofensas significativas que no hayas enfrentado. Y ahí tienes unas muestras para que te sirvan entonces como guía en tu propio análisis. Otro, descubre el origen de tu dolor encubierto a través de la oración sincera. Esto le llamamos entonces una oración sincera, es una oración por el autodescubrimiento, descubrir aquello que posiblemente inconscientemente has escondido o lo tienes encubierto, pero quieres sanar, deseas sanar. Y entonces esta oración que estás viendo en la pantalla y que te leo, te sirve como guía. Es decir, aquí puedes aprender de esta oración cómo orarle a Dios, pidiéndole que Él te ayude a descubrir aquellas cosas que están ahí subyacentes en tu memoria. Y dice así entonces, leámosla juntos. Padre Celestial, como tu hijo, en el caso de las hermanas, como tu hija, vengo a ti en busca de ayuda. Calma mi corazón, capacítame para ver lo que necesito ver. Hazme consciente de mi necesidad de sanación y muéstrame tu verdad. Trae a mi mente cualquier ofensa oculta en mi corazón y las circunstancias exactas que la causaron. Porque te lo pido en tu santo nombre. Amén. En tu santo nombre oro. Amén. En esta oración, si captaste el contenido, estás pidiéndole a Dios que Él te capacite para recordar esas cosas porque necesitamos desenterrarlas, ¿no es cierto? Necesitamos desenterrarlas y presentarlas a Dios, lidiar con ellas para que no estén ahí molestándonos y robándonos de la tranquilidad que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Define con declaraciones específicas
el impacto emocional que cada evento tuvo en tu vida, en ti, tales como, oh, esto me hizo sentir como, y viene el espacio en blanco. Estoy triste porque viene el espacio en blanco. Estuve o estoy tan avergonzada o avergonzado cuando viene el espacio en blanco. Me sentí abandonada o abandonado por. Estuve muy dolida cuando tal y tal cosa pasó. O he estado decidido o decidida a nunca dejar que, puedes anotar ahí el espacio en blanco, que tal y tal cosa o tal o cual situación o tal o cual persona vuelva a afectarme o vuelva a suceder tal y tal cosa. Cualquiera que sea el evento que haya sucedido es una muestra. En este caso, de nuevo, he estado decidido a nunca dejar que X cosa vuelva a suceder. Continuamos. Decide permitir la congoja profunda y genuina por tus pérdidas. O puedes cambiar la palabra congoja por tristeza. Determina que vas, por así decirlo, a darte el espacio para llorar, para gemir, por algo que realmente lo amerita. Es decir, algo que te ha afectado a ti personalmente. ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios? Salmo 10, 14, su primera parte. Pero tú ves la opresión y la violencia, las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas confían en ti. Esta oración, una oración de confianza en que Dios siempre te va a ayudar, siempre te va a socorrer. Desarma o desactiva el poder que el evento ejerce sobre tus emociones, compartiendo ese evento con alguien en quien confíes y con Dios. ¿Okay? Compartir. No dejar que ese evento te esté sacando de tus casillas, te esté impulsando a reaccionar emocionalmente e incoherentemente frente a ello. Recuerda, muchas veces es necesario que compartas y debes compartir con Dios e igual de importante con alguien que sea de tu total confianza. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 en la primera parte y el versículo 7 en su segunda parte, los unimos y decimos esto: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Hablando de compartir, especialmente con otra persona. Con Dios, ya sabes, con Dios puedes conversar todo el tiempo y jamás vas a estar equivocado y jamás Él te va a responder incorrectamente. Profundiza en tu dependencia del Señor para liberarte emocionalmente. Profundiza. Depende del Señor. Por eso es Dios. Él es más grande que tú y que yo, y Él puede socorrernos. Dependamos de Él en todo. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 118, versículo 5? Desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. Anota el Salmo 118, 5. Entonces, esta sesión la terminamos con esta oración por sanidad. Y con eso terminamos en esta oportunidad. Esta es la oración por sanidad. Se aplica a ti, hazla, órala sinceramente.
No se aplica a ti, guarda su contenido, entiende su contenido y recuerda que puedes guiar a otra persona que esté sufriendo de depresión. Dice así: amado Señor Jesucristo, ayúdame a permitirte ministrar a mi herido corazón. Sé que entiendes mi dolor y sé que tienes el poder de hacerme íntegro. Gracias por amarme. Gracias porque puedo tener confianza en que me liberarás. En tu santo nombre oro. Amén. Muy bien. Con eso terminamos. Que Dios te bendiga. Permíteme terminar de esta forma. Voy a dejar de compartir la pantalla y te digo entonces que el mayor deseo, como hermano en Cristo que soy tuyo, es que Dios te bendiga, que te fortalezca y que sigas creciendo en tu dependencia de Él. Él tiene la solución a todos tus problemas. Que Dios te bendiga y con el favor de Dios nos vemos en la próxima oportunidad.